Buenas, esta es My Way, mi manera. Soy Waleska. Hoy voy a estar hablando de estos artículos que nos ayudan en los días del mes. Lo importante es que compres o tengas al alcance ese artículo que realmente cubra tus necesidades particulares. No importa entre mamá y mamá, hermanas, el periodo es bien diferente entre cada persona. Incluso a la misma persona le va variando durante las distintas etapas de su vida. Así que tal vez lo que te sirvió antes, tal vez no te sirve ahora. Vamos a estar hablando de los artículos del periodo que tal vez te puedan interesar. Puedes buscar más información. Esto solamente va a ser brevemente. Espero que te agraden. Si llevas tiempo con nosotros, de verdad, gracias. Compártelo con otras personas que tal vez puedan interesarse de la información. Si es tu primera vez, te sugiero te suscribas de manera que puedas ver videos anteriores y toques la campana para que te notifique de videos futuros. Cualquier pregunta o cualquier aportación puedes hacerlo en el área de comentario y te lo voy a agradecer. Vamos a comenzar. Voy a empezar con la ropa interior. Voy a mostrar luego de este pedazo varias marcas con las imágenes de algunos de los artículos que tiene. Tienes que ir a la página de cada uno para ver la variedad de artículos que tiene. Asimismo vienen esta ropa interior diseñada para esos momentos del mes. El que voy a poner de ejemplo es Rubí, porque es el que en realidad yo tengo, pero hay varios que los voy a poner después. Este es el que yo escogí, brief completo. Es una ropa interior que no deja que salga el fluido hacia afuera, lo deja adentro, pero tienes que utilizar una toalla sanitaria o una copa, algo que en realidad contenga el fluido. Esto es solamente para accidentes. Pero viene también algunos que en vez de utilizar otra pieza, es la misma ropa interior la que te va a funcionar, por decir, como una toalla sanitaria. En este caso es así. No sé si se fijan que esta parte es un poquito más gruesa, porque yo no necesito utilizar toallas sanitarias si no quiero. Ellos te dicen que siempre lo puedes combinar si tú quieres, pero la ropa interior per se cubre tu necesidad. Así que antes de comprarla, asegúrate qué es lo que estás comprando. Muchas compañías tienen varias alternativas, tienen combinado, tienen solamente para ropa interior. Lo interesante es que tiene ese pad grueso. En este caso tiene como un mesh para que coloques aquí lo que quieras en la ropa, la toalla sanitaria o demás. Si tienes copa o tampón, pues no hay problema. No lo vas a necesitar, pero lo tiene en caso de que lo vayas a usar. La tela es bastante resistente, respira como quiera, porque es necesario que el cuerpo respire. Y vienen en montones de colores, no te preocupes porque este es negro. Viene para los fluidos, para los diferentes fluidos, desde light hasta heavy. En este caso este es regular, pero viene desde leve hasta profuso. Así que no te preocupes, también está cubierto si lo que quieres usar una ropa interior en vez de usarla acompañada con toalla. Lo puedes usar esto solo o lo puedes combinar. Eso es a cuestión de tu gusto, tu necesidad, pero asegúrate qué es lo que estás comprando antes de adquirirlo. Cuestión de que cubra lo que tú quieres cubrir. Busca qué es lo que cubra tu necesidad particular, porque a fin de cuentas eres tú el que te tienes que sentir cómodo en esos días del mes. Otra de las alternativas que tal vez te interese es la toalla no desechable. La toalla sanitaria no desechable hecha en tela. A lo mejor esa es una opción para ti. Así no tienes que estar desechando en la basura. Vienen de distintos tamaños, promedio, desde 6 como pequeño hasta 16 como grande. Este es tamaño 7, este es tamaño 9 y este es tamaño 14. Solamente para que tengas una idea.
Como te darás cuenta, vienen en distintos materiales. Esta es bien delgadita. Esta es la que llaman de diario. Esta es el regular, tamaño regular. Te darás cuenta que está hecho en tela de toalla. Es blanca. No he tenido problemas con la limpieza, así que no ha sido un inconveniente para mí. Y este es tamaño regular. Te vas a dar cuenta en comparación, es un poquito más gruesa. Esta es maternity, también se puede utilizar como nocturna. Te darás cuenta, la parte de atrás es bien amplia, por si acaso está acostada, no tengas accidente en esta área, es mucho más ancha, no es tan finita como aquí. En el caso de esta, ambos lados es exactamente igual. El corte es finito acá, ancho acá, porque cada quien tiene accidentes de diferentes maneras. Los grosores también varían, desde flujo bien suave, regular, hasta un flujo más fuerte. Vienen de distintos grosores, de distintos largos, de distintas necesidades. Recordemos, y si no lo sabes, lo vas a saber ahora, que este es el doblez para indicar que está limpio y ready para usar. Este indica el doblez que ya ha sido utilizado y está pendiente a lavar. Hay montones de compañías, voy a poner algunas de ellas, como digo, solamente algunas voy a poner. También hay personas que se dedican a hacerla exactamente como tú la estás solicitando, en la necesidad que tú quieres. Hay muchas compañías pro ambiente, así que puedes chequear eso también. Espero que puedas encontrar una y te dé la tranquilidad que tú deseas. Otro de los artículos que tal vez te interese es la famosa copa. La copa viene en de distintas compañías y en distintos estilos y formas y distintas necesidades. Después de esta pequeña breve explicación, vas a ver algunas de las marcas. Como dije, algunas, hay muchas más, puedes buscar más a fondo. Y siempre asegúrate de qué es lo que están ofreciendo, a ver si es lo que tú estás buscando. En esta tienes que muchas veces comprar a lo mejor más de una hasta encontrar cuál es la que es adecuada para ti. Vienen en distintos tamaños, tamaño 1 y tamaño 2, y ahora está bien hasta tamaño 3, pero promedio es tamaño 1, tamaño 2. Por decir una guía, no es precisamente que tiene que ser así. Tamaño 1 normalmente se usa para personas menos de 30 que no han tenido hijos, porque son un poquito más estrechas en esa área. Tamaño 2 son para personas mayores de 30 mayormente, o personas que han tenido hijos, no importa la edad que tengan. Eso es solamente una guía. Realmente tú tienes que buscar cuál es tu necesidad. A lo mejor tú necesitas una número 2 desde el principio, o a lo mejor tú necesitas tamaño 1 y tienes cualquier edad. Así que solamente es una guía. Te vas a dar cuenta que son un poquito más estrecha que la otra. Tiene una área, puesto que va a estar colocado, ¿verdad?, dentro de tu cuerpo, para que puedas alar y tengas agarre. No sé si se puede ver bien la textura. La anilla es para asegurarse de que nada del fluido salga hacia afuera, y esta es el colector. Ventaja de esta pieza es que puedes dejarla puesta por 12 horas. Cubre por bastante tiempo, especialmente si tu trabajo requiere muchas horas, como es un enfermero o demás. Tener una pieza que está 12 horas ahí sin tener que estar cambiándote es una tranquilidad para uno. Algunas personas, no importa cuántas compren, a veces tienen un leve liqueo, así que la usan en compañía con un panty liner o un panty especial. Así que si te pasa, no te sientas mal, no eres la única. Pero si eres principiante, trata de buscar información y trata de comprar distintas marcas o distintos estilos, porque a lo mejor encontrarás una que sí selle como tú deseas. La colocación y demás lo voy a poner en otro video. Pero es para que sepas que tienes una alternativa que a lo mejor cubra más tu necesidad.
En principio te recomiendo que quitártelo y ponerte lo hagas en tu casa solamente. Cuando ya te sientas que dominas la materia, entonces lo hagas para salir y demás, cuestión de que no tengas accidentes fuera. Recuerda que dura 12 horas, así que puedes salir y volver y sin ningún problema. Hay grupos de apoyo si te interesa, que hablan sobre cuáles son sus experiencias particulares. A lo mejor eso te sirve. También viene otro tipo disco que es más ancho, que no es tan profundo como este, que es un diafragma, que tal vez ese te agrade más. Lo que sí he oído que hay personas que han cambiado de este al diafragma por el hecho de que con este se le hace más difícil tener relaciones, pero no es que te lo vendan con que aquel es para eso. Es simplemente que hay personas que dicen que con aquel se puede. Si eso no, eso está a tu discreción. Espero que te agrade y verifica algunas de las marcas que te voy a mostrar y recuerda que hay muchas más. Otra de las alternativas, no la tengo aquí porque no la he comprado, es la de esponja. ¿Tú sabes la esponja con de mar? Pues viene lo mismo, desde fluido suave hasta fluido fuerte, porque la esponja la cortan en distintos tamaños y la colocas como colocas la copa, en la parte interna de tu cuerpo. Hay personas que a veces te dicen cómo cortarla, las compañías a veces te traen un papelito cómo hacerlo. Ahora mismo yo no tengo ninguno para mostrarte, pero sí sé que hay compañías que la tienen. Voy a mostrar algunas de ellas, no es montones de compañías tampoco, pero son 2 o 3 compañías y personas que se sienten cómodos con esa alternativa. Tal vez es la alternativa buena para ti y a lo mejor a ti te agrade. Si la alternativa que escoges son los desechables porque entiendes que no tienes el tiempo para lavarlo, no deseas hacerlo, hay alternativas que son más amigables con el ambiente, ya sea de toallas sanitarias o de tampones, que sí son desechables pero son orgánicos. Este yo no lo compré hace un par de años que no uso, es desechables, mi hija tampoco usa ya desechables, así que este fue el que vino acompañado con la ropa interior cuando la compré. La tengo ahí como ejemplo, pero en realidad yo no compro ya de esos. Si esa es la alternativa que vas a coger por la razón que sea, al menos trata de buscar uno que sea de material orgánico. No sé si has oído y si no verifica del Toxic Shock Syndrome. Hay personas que reaccionan adversamente con los químicos de la toalla más el fluido de su cuerpo. Y puede ser desde leve hasta bien grave la situación. Esa fue la razón por la que yo cambié. Te voy a poner algunos ejemplos de algunas de ellas. Como digo, son algunas de ellas. No vienen montones como vienen en las otras piezas que te he mostrado, pero sí vienen algunos que son orgánicos certificados. Si esa es la alternativa que vas a tomar, que al menos sea bien buena para ti, para tu salud y para el medio ambiente. Espero que la información haya sido de tu agrado. Si algo aprendiste también, coméntalo en la parte inferior. Si algo me faltó, coméntalo en la parte inferior. Espero que haya sido información valiosa para ti. Compártelo con otras personas que también la necesiten. Recuerda que todas estamos en el mismo barco, al menos durante un largo periodo de nuestras vidas. Si te gustó el video, recuerda darle un like, te lo voy a agradecer y nos vemos en la próxima.